Hola, bienvenidos. Una semana complicada, ¿cierto? Continuamos con nuestra serie Desafíos. Y uno de los desafíos muy importantes que Jesús presentó a todos sus seguidores, a nosotros también, es este que vamos a encontrar hoy ahí en la palabra de Dios, en los evangelios. Fue presentado por el Señor Jesús en respuesta a una pregunta capciosa que le hicieron sus enemigos. Vamos a leer la historia, cómo fue, cómo se desarrolló y cómo llegó al desafío de hoy. Te invito a leer en Mateo capítulo 22. Vamos a estar mirando los versículos del 15 en adelante. Mateo capítulo 22, versículos del 15 en adelante. Dice así la historia bíblica. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Esta es una de las historias más interesantes de los evangelios y que más nos muestra la sabiduría de Jesús, el tacto también al responder. Estos mensajeros se acercaron a Jesús aquel día reconociendo en sus palabras que él era amante de la verdad y que enseñaba con verdad el juicio de Dios. ¿Qué crees? ¿Tenían razón en eso? Por supuesto que tenían razón. Jesús sí era amante de la verdad y sí enseñaba el juicio de Dios, o sea, los preceptos de Dios con verdad. Pero ellos probablemente no lo estaban diciendo con sinceridad. Probablemente el mismo Jesús les llamó hipócritas. Probablemente ellos estaban viniendo adulando a Jesús para entonces entrar suavemente con su pregunta malintencionada, pero además poniendo a Jesús en una situación comprometedora, recordándole que él siempre enseñaba la verdad. También dijeron que Jesús no se cuidaba de nadie y que no miraba la apariencia de los hombres. Eso también era cierto. Pero ellos lo que querían llevar a Jesús a una posición en la que Jesús respondiera sin miedo, con valor. Lo estaban retando, en otras palabras. Fíjate, ellos empezaron desafiando a Jesús. Es como si hubieran dicho: ¿a que no te atreves? ¿A que no te atreves a responder con verdad esto que te vamos a preguntar? Y sin miedo. Ahora, ¿cuál fue la pregunta difícil? A primera vista no parece tan complicada. La pregunta era: ¿es lícito dar tributo a César o no? Vamos a tener en cuenta dos detalles importantes. Primero, cuando ellos están hablando de que algo fuera lícito, no se estaban refiriendo a la ley romana que imperaba allí ni nada de eso. No. Se estaban refiriendo al punto de vista de la ley de Dios. De la ley de Dios según está en su palabra. Ellos eran un pueblo muy religioso. Los fariseos y los escribas y demás enseñaban a cumplir los mandamientos.
Y lo que le están preguntando ¿es lícito, según la ley de Dios, que nosotros le paguemos tributo o impuestos al César? Además, ellos se pasaban la vida debatiendo si esta cosa era lícita según la ley de Dios o no, sobre todo cuando la ley de Dios no decía específicamente, explícitamente, no decía hagan esto o no hagan esto. Si además todos los otros mandamientos de la ley oral que ellos habían añadido, muchos, que habían añadido como su interpretación de la ley, si además en esos mandamientos de la ley oral tampoco decía explícitamente deben hacer esto o no hagan esto, entonces ellos se pasaban el tiempo, estos maestros de la ley, debatiendo si hacer tal cosa era correcto según la ley de Dios o no. Segundo, aquí hablan del César. Sabemos que el César era el emperador romano que dominaba la mayoría de los países del sur de Europa, toda la zona del Mediterráneo y parte del centro de Europa también, el Medio Oriente y también el norte de África. Eso incluía, por supuesto, la tierra de Judea, la nación de Jesús. Muchos judíos allí se sentían muy mal con esa situación. ¿Qué situación? El hecho de que los romanos estuvieran dominando, controlando su país, como tantos otros países en aquel tiempo. Pero ellos no soportaban esa situación. Y odiaban el tener que pagar impuestos para esos extranjeros, que además no solamente eran extranjeros, sino eran paganos, adoraban ídolos, dioses falsos, esos paganos incircuncisos. Y entonces ellos tenían que pagar impuestos de su dinero, que no era mucho, para los romanos. Odiaban eso. Tú sabes, ya hemos hablado otras veces cómo odiaban a los publicanos, porque los publicanos eran gente de ellos mismos, o sea, eran judíos que trabajaban para los romanos en posiciones que tenían que ver con el cobro de los impuestos. Odiaban a los publicanos porque trabajaban para los romanos y porque su trabajo era cobrar esos odiados impuestos. Los veían como traidores. Ahora, vienen ellos y le preguntan a Jesús, de todos los temas que nosotros debatimos, si son correctos según la ley de Dios o no, si son lícitos de acuerdo a la ley de Dios o no, te traemos este. ¿Es lícito que nosotros, judíos, le paguemos tributo, impuesto al César romano? ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pasado, te puedes imaginar, si Jesús hubiera respondido sí? ¿Es lícito o correcto pagar impuestos al César? Imagínate, el odiado César, el odiado gobierno romano, el odiado impuesto cobrado por los odiados publicanos para enviarlos a esta odiada potencia extranjera de odiados paganos y odiados incircuncisos. ¿Qué problema? ¿En qué problema se hubiera metido Jesús con todo el pueblo si él les responde a esta gente sí es lícito pagar impuestos al César? La mayoría de los judíos se sentían en rebeldía en contra de esos impuestos. Si lo pagaban era porque a veces no les quedaba más remedio, porque venía la autoridad, venía el soldado con la espada. Pero que de pronto un maestro religioso, como ellos consideraban a Jesús, viniera a decirles, de acuerdo a la ley de Dios es correcto que paguemos impuestos al emperador romano. Vaya, hubiera sido un descrédito total para Jesús delante del pueblo. Y eso les convenía a sus enemigos, por supuesto. Por otro lado, en el afán de estos enemigos por encontrar algo de qué acusar a Jesús, ¿qué crees que hubieran hecho si Jesús se hubiera expresado contra el pago de esos impuestos a Roma?
Si Jesús hubiera dicho que era ilícito o incorrecto según la ley de Dios pagar impuestos a Roma, inmediatamente lo hubieran denunciado a las autoridades. Por eso Jesús le llama hipócritas, porque ellos venían hipócritamente buscando sencillamente que Jesús mismo se condenara con sus palabras. Además era un lugar público, era delante de las personas. En aquella época no había, tú sabes, para grabar un sonido o el video de lo que estaba pasando ahí, después usarlo en contra de Jesús, pero sí tenían cientos de testigos de sus palabras. Ahora, definitivamente era una trampa para Jesús. Y yo me imagino que aquí, como en otras ocasiones, ellos estuvieran pensando, responda lo que él responda, ya lo agarramos, ya lo tenemos. Pero ¿cómo respondió Jesús a aquella trampa que le estaban tendiendo? Bueno, ya sabemos cómo fue. Lo primero que hizo fue que les pidió una moneda, porque él no tenía de esas monedas, que por cierto eran monedas romanas que circulaban ahí, y ellos operaban con esas monedas, esos denarios de plata, que repito, eran monedas romanas. La moneda hebrea, si no recuerdo mal, era el siclo, y se usaban internamente en el templo y demás. Pero esta moneda romana, el denario, era el que se usaba, o la moneda que se usaba, que circulaba comúnmente para las transacciones comerciales y demás, y por supuesto para pagar los impuestos. Pero Jesús no tenía de esas monedas. Les pidió a ellos, ¿ustedes me pueden prestar una de esas monedas, por favor? Yo sé que ustedes tienen. Después le enseñó la moneda. Tú sabes, las monedas, tanto en la antigüedad como hoy en día, tienen una imagen, una cara de alguien, del gobierno, de la historia, etcétera. En aquella época, generalmente, los emperadores romanos hacían imprimir estas monedas con su imagen, su cara, cada vez que cambiaba el emperador. Y en otros países igual, los reyes y demás hacían esto, y ponían su nombre en el borde de la moneda de inscripción. Y entonces él les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos contestaron, del César. Y Jesús entonces les dice, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjate, no solamente Jesús con tremenda sabiduría escapó a la trampa que le habían tendido, porque en sí no les dijo si es correcto o no es correcto. Pero además, Jesús logró explicar, y con un desafío, cómo debemos entender nuestras responsabilidades ante Dios y ante el gobierno civil. Y así nos lanzó un gran desafío que aún hoy está muy vigente para nosotros. Y que yo te sugiero que le prestes atención, medites en él y pienses en sus implicaciones para el mundo de hoy, el mundo en el que vivimos. Y no solo para el mundo de hoy, sino para el mundo de mañana, en el que, si Dios quiere, viviremos. Y vivirán nuestros hijos, y vivirán nuestros nietos, si el Señor lo permite. Dad al César lo que es del César. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? El César representaba el gobierno que había en aquel país. Por cierto, no un gobierno cristiano, por supuesto, ni siquiera un gobierno judío, era un gobierno pagano, extranjero, etc. ¿Qué nos está diciendo a nosotros hoy? Bueno, nos está diciendo, denle al gobierno lo que ustedes le deben. ¿Qué le debemos al gobierno? Bueno, sí tenemos una o varias responsabilidades para con el gobierno, o sea, para con las autoridades del país. Les debemos respeto, les debemos cooperación en ciertos aspectos, debemos respetar y acatar sus leyes. Y todo eso implica que cuando hay que pagar impuestos para sostener o mantener el gobierno y sus actividades, tenemos que hacerlo.
es nuestra responsabilidad, es nuestro deber civil. Y Jesús está diciendo, denle al gobierno lo que le deben. Entre nuestras responsabilidades civiles, está el votar en unas elecciones como las que acabamos de tener ahora, aquí en este país. Sí, Jesús está diciendo, cumplan con su responsabilidad civil, cúmplanla. No, Jesús no dijo, olvídense del César, olvídense del gobierno. Nosotros pertenecemos a una esfera totalmente ajena a eso. No tenemos nada que ver con el gobierno. Eso es política y nosotros tenemos que pensar en Dios. Así hay cristianos que piensan hoy en día. En todo este tiempo de elecciones y demás, a cada rato sale un super cristiano de esto que dice, los cristianos no se mezclan con la política. Los cristianos no hablan de política, de políticos, del gobierno, de elecciones, de nada de eso. Eso no es asunto de nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que nada más que hablar la palabra de Dios. Bueno, yo te sugiero que vuelvas a leer este pasaje bíblico porque Jesús dijo, denle al César lo que es del César. Y si por casualidad tú habías estado interpretando esa frase, el César con lo suyo allá y nosotros con lo de nosotros acá. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es tú dale al César, al gobierno, aunque no sea un gobierno cristiano, aunque sea un gobierno pagano, dale al César lo que le debes. Por otro lado, Jesús nos dice que le demos a Dios lo que es de Dios. Démosle a Dios lo que le debemos a Él. Pregunto, ¿qué le debemos a Dios? Aunque no me gusta cuando en la iglesia hacemos una pregunta así y alguien responde todo. Porque me parece que es una manera muy facilista de responder sin ni siquiera dedicar una neurona a pensar. Pero es verdad que le debemos todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos. Pero no lo que tenemos y lo que somos dentro de la iglesia. Lo que tenemos y lo que somos fuera de la iglesia también. En nuestra casa, el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra familia, nuestras posesiones materiales, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros amigos, todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios. Y Jesús está diciendo, denle a Dios lo que es de Dios. Denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo, mi amiga, en el día de hoy Jesús nos está presentando un desafío. Tenemos una doble responsabilidad como cristianos. Imagínate, no nos gusta tener una responsabilidad. Pastor, usted está diciendo que tengo dos responsabilidades. Sí, dos responsabilidades. Tenemos responsabilidad ante el gobierno civil y ante Dios. Hay deberes para con el gobierno civil que son diferentes a nuestros deberes con Dios y que no necesariamente están en conflicto. O sea, podemos cumplir con nuestros deberes, con esos deberes para el gobierno y con nuestros deberes para con Dios. Porque no están en conflicto uno con el otro. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Pagar impuestos no te gusta, pero es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y no está en conflicto con la palabra de Dios. Sencillamente, dale al gobierno lo que le debes y dale a Dios lo que le debes también. Ya que los judíos recibían del gobierno la construcción de grandes calzadas o caminos que todavía existen. Recibían del gobierno la paz y la seguridad e incluso las mismas monedas de plata con las que se pagaban esos impuestos. Ellos tenían el deber
de contribuir con esos mismos impuestos y de respetar sus leyes. Nosotros hemos sido enseñados por la Biblia a respetar a nuestros gobernantes y a sus leyes y orar por ellos. Eso les corresponde y debemos dárselo. Sea quien sea el gobernante, sea bueno o sea malo, sea cristiano o anticristiano. Tenemos que orar por los que están en autoridad. Y no orar, Señor, maldice a esta persona, Señor, revienta a esta persona. No. Orar para que Dios les dé sabiduría, orar para que hagan un buen trabajo, orar para que producto de su trabajo haya justicia, haya paz. Y orar para que bajo su autoridad nosotros los cristianos podamos extender el reino de Dios, extender la palabra de Dios. Con respecto a Dios, nosotros mismos le pertenecemos a Él, así que tenemos responsabilidades hacia Él. Le debemos nuestro amor a Dios, le debemos nuestra confianza, le debemos nuestro respeto, nuestra obediencia y nuestro servicio. Repito, no los domingos, todos los días del año. Dos detalles aquí. Dos detalles. Muy importante. Número uno. Jesús no está diciendo que debemos compartimentar nuestra vida en dos partes. Esta parte es la que tiene que ver con el país donde yo estoy viviendo y sus leyes y todas las cosas. Y esta parte es la que tiene que ver con Dios. No. No, nosotros no estamos divididos en dos partes. Nuestra vida no está dividida en dos partes. Nuestra mente, nuestro corazón no debe, si estamos en nuestro sano juicio, no debe estar dividido en dos partes. Todo nuestro ser, de cierta manera, está bajo la autoridad del gobierno civil. Tanto es así que las iglesias tienen que cumplir leyes del gobierno. Tienen que cumplir regulaciones. Tenemos que cumplir con leyes y regulaciones del gobierno. ¿Y de Dios qué podemos decir? Toda nuestra vida. Repito, no solo la de los domingos, sino la de los lunes, los martes, los miércoles. No solo cuando estamos en el edificio de la iglesia, sino cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos paseando, cuando estamos entreteniéndonos, cuando estamos en la computadora, en el teléfono, en las redes sociales. Toda nuestra vida está bajo el control y la autoridad del Señor Dios. Así que no, Jesús no está diciendo que dividas tu vida en dos. Esta parte es para el gobierno, esta parte es para Dios. Dios que no se meta en esta parte, el gobierno que no se meta en esta parte. No funciona así. Somos un todo. Y estamos en este mundo bajo la autoridad del gobierno. Y estamos siempre y estaremos bajo la autoridad de Dios. Por eso es que tenemos dos responsabilidades. El segundo detalle importantísimo es: partimos de la premisa, hace un ratico dijimos, que hay responsabilidades para con el gobierno civil que no están en conflicto con nuestras responsabilidades para con Dios. Por eso debemos cumplirlas. Pero puede suceder que el gobierno dicte leyes, regulaciones, etcétera, que sí estén en conflicto con la palabra de Dios, que sí estén en conflicto con los principios cristianos, no con los principios que hayamos inventado nosotros, sino con los principios cristianos emanados de la palabra de Dios. Puede que haya leyes, reglamentos, regulaciones, prohibiciones o mandatos del gobierno que entren en conflicto con lo que nos pide Dios aquí en su palabra, o con lo que establece Dios aquí en su palabra. Cuando eso suceda, que sucede a veces, y que va a suceder, anota mis palabras, va a suceder,
Porque cada vez vemos más y más gobiernos alejados totalmente de los principios bíblicos, que no les interesa para nada lo que Dios dice en su palabra. Es más, tal pareciera que lo que quieren es ir en contra de cualquier cosa que haya dicho Dios en su palabra. Eso está sucediendo cada vez más y va a seguir sucediendo. Es la tendencia de la sociedad humana, alejarse más y más de Dios, y eso implica que los gobiernos establecidos por los hombres, precisamente y los gobiernos que la gente quiere, muchas veces van a ser gobiernos que desechan la palabra de Dios y que sus leyes y sus mandatos van en contra a veces de la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer el cristiano en esos casos? Bueno, vuelvo atrás. Cuando nuestras responsabilidades para con el gobierno no están en conflicto con nuestras responsabilidades para con Dios, debemos cumplir con ambas responsabilidades. Pero si en algún momento lo que nos exige el gobierno va en contra de la palabra de Dios, no podemos olvidar que nuestra primera y superior responsabilidad es para con Dios. Estamos bajo la autoridad del gobierno, pero en primer lugar estamos bajo la autoridad de Dios. Por eso cuando los líderes, las autoridades prendieron, esa historia está en el libro de los Hechos, en los capítulos 3 y 4, prendieron a Pedro, Juan y otros apóstoles y les exigieron que no podían hablar de Jesucristo, no podían predicar, no podían enseñar de Jesucristo. Cuando los amenazaron con cárcel y con muerte, ellos dijeron, lo sentimos, porque nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No dijeron, nosotros no obedecemos a los hombres, porque eso no fue lo que Jesús enseñó. Pero sí dijo que había que obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, nuestra responsabilidad hacia Dios es primero. Y cuando ambas cosas están en conflicto, nos debemos a Dios. Y por eso es que muchos cristianos en aquel tiempo estuvieron dispuestos a ir a la cárcel. Por eso es que muchos cristianos perdieron la vida. Porque cuando el Imperio Romano cada cierto tiempo empezó a perseguir a los cristianos, no porque ellos no pagaban impuestos, no porque ellos no, pero muchas veces era porque los cristianos se negaban a adorar los dioses de la religión del Estado, la religión romana. Incluso algunos de estos emperadores, ustedes saben por la historia, que mandaban a hacerse estatuas y hasta santuarios de ellos, porque exigían que la gente, como parte de su religión, entre los muchos dioses que tenían, también los adoraran a ellos, los consideraran divinos y les ofrecieran sacrificios a sus imágenes. Y los cristianos dijeron, hasta ahí llegamos nosotros. Porque no vamos a adorar a esos dioses, no vamos a adorar a ese emperador. Y aunque les costó la vida a muchos, y aunque les costó cárcel, y aunque les costó perder sus bienes, ellos se mantuvieron fieles a su responsabilidad con el Señor, que está por encima de cualquier otra responsabilidad. Es la misma historia que allá en el Antiguo Testamento había pasado con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, o sus nombres hebreos que eran Ananías, Misael y Azarías. Allá en Babilonia, ¿recuerdas? En el libro de Daniel, ¿recuerdas aquellos tres jóvenes? Que por cierto, allí en el exilio, ellos llegaron a ser funcionarios del Estado. Eso para aquellos que dicen, nosotros no nos metemos en política. Bueno, aquella gente, aquellos jóvenes
se destacaron, como se destacó José en Egipto, como funcionarios públicos, funcionarios del Estado, eran políticos, ese era su trabajo. Fueron seleccionados como funcionarios del gobierno ahí en Babilonia. A eso se dedicaban, igual que Daniel. Pero, mientras no había conflicto, todo estaba bien, ellos servían en sus funciones allí en el gobierno. Pero cuando Nabucodonosor construyó aquella estatua de oro y exigió que todo el mundo tenía que, al oír la señal, postrarse delante de aquella imagen y adorarla, aquellos tres jóvenes dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a Nabucodonosor, nosotros no lo vamos a hacer. Es más, le dijeron, mira, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No vamos a debatirlo, no tenemos ni que hablar de esto, no vamos a hacerlo, punto. Nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego, recuerdan que era el castigo. Pero dijeron, pero ¿y si no nos libra? Sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar delante de tu estatua, no la vamos a adorar. Con tremendo valor. Ellos estuvieron dispuestos a perder la vida, a perder todo, a enfrentar aquella muerte horrible. Pero cuando hay conflictos entre nuestra obediencia, nuestro respeto a las leyes del gobierno y nuestra obediencia, nuestro respeto a Dios, cuando hay conflicto, recuerda que Dios está primero. Eso hicieron aquellos jóvenes hebreos. Eso hicieron los primeros cristianos. Y fue con esa fidelidad que a pesar de que muchos murieron, a pesar de que muchos perdieron la libertad y fueron a la cárcel, a pesar de que muchos lo perdieron todo y tuvieron que ver morir a su familia, a sus niños, sus ancianos y cosas horribles durante prácticamente 4 siglos, ellos fueron fieles y ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Y sí, cuando no había conflicto, ellos obedecían al gobierno y cumplían con sus responsabilidades civiles. Pero cuando había conflicto, su primera responsabilidad era con Dios. Así que aquí está el desafío. Ante el gobierno y ante Dios, demos a cada cual lo que le debemos sin dejar de lado ninguna de estas dos responsabilidades. Y recuerda, cuando vengan los conflictos entre lo que nos exige el gobierno y lo que Dios exige, recuerda quién está primero. Vamos a orar. Y ahora, Señor, gracias por este momento especial. Gracias por este desafío que dejaste ahí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder cumplirlo. Ayúdanos, perdónanos por las veces que hemos fallado, Señor. Hemos fallado. Ayúdanos a cumplir con nuestras responsabilidades civiles. Ayúdanos a cumplir sobre todo con nuestras responsabilidades ante ti. Ayúdanos a ser buenos ciudadanos, pero sobre todo a ser buenos discípulos de Jesús. Padre, y si vienen tiempos en los que los gobiernos pongan leyes, demandas, mandatos que entren en conflicto con lo que tú dices en tu palabra, danos el valor, la entereza, la fe para mantenernos firmes, Señor, como aquellos en la Biblia, en la historia, mantenernos firmes y obedecerte a ti, Señor. Bendice a esta persona que nos ha estado viendo o escuchando. No sabemos qué problemas pueda tener, qué preocupaciones, qué ansiedad, qué temores, qué dudas. Pero te estamos pidiendo en el nombre de Jesús que tú le ayudes y le bendigas, Señor. Ayúdanos a conocerte más y ayúdanos a seguir tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te fortalezca. Será hasta la otra semana en el próximo desafío.